one that Neil was reading about, Jesus Christ. He is the reason that we are gathered here this morning. La persona por la cual nuestro hermano Neil estaba hablando, él es la razón por la que hoy en día estamos aquí. Él es la razón de la que estamos hoy en día aquí en la iglesia y venir a otros para compartir nuestra fe y compartir el amor que Dios nos ha dado. Jesús es la razón de la que nosotros nos reunimos. Aparte de nuestra humanidad, es nuestra fe en Jesucristo. Su Espíritu viviendo en nosotros como hijos de Jesucristo. Me gustaría que viéramos, por favor, acompáñenme. Colosenses, vamos, antes de que vayamos a Lucas, Colosenses, vamos a ver. Capítulo 1. Y vamos a leer aquí una descripción de quién es este Jesús. En Lucas 22, el pasaje que vamos a estudiar en el momento, es vamos, Colosenses 1, versículo 13. Hablando de Jesús, él dice, y quien también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es por eso que estamos aquí hoy en día y por eso cantamos las canciones, las alabanzas que cantamos y por eso nos regozamos y estamos aquí. Y que nuestros niños reconozcan quién es Jesucristo y poner su fe en ellos. En quien nosotros creemos por medio de su sangre, que somos salvados y somos perdonados por nuestros pecados. Él es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieren saber cómo es Dios? Vean a Jesús. Estudiando los evangelios de Lucas, estamos estudiando a Jesús para ver cómo es Dios. Jesús es la imagen de nuestro Dios invisible. Todas las cosas fueron creadas para Él, por Él. Por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Que están en el cielo, en la tierra, las cosas visibles e invisibles, donde el trono son los dominios principales, todos los poderes, todo fue creado para Él y por Él. Y Él está ante todas estas cosas. Es antes que todas estas cosas. Él es antes de todas estas cosas. No hay nada antes de Él, no hay nada arriba de Él. Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas coexisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, quien es el inicio del primer nacimiento de la muerte. Por todas las cosas pueden ser hechas. Manteniendo esto en mente, vamos a ver nuevamente, vamos a Lucas 22. Como ya hemos estudiado este pasaje, mantengan por favor en su mente, en su cabeza, ¿quién es Jesús? Tu eterno destino, tu futuro. Lo que viene de tu vida, qué va a ser de tu vida. Dependemos 100% en lo que nosotros creemos, quién es Jesucristo y quién es tu ser y cómo nosotros respondemos a quién es Jesús. Porque Él es nuestro Creador, Él es la cabeza, Él es todo. Todo lo que está en Él, revuelve en Él. Tú lo rechazas a Él, tú rechazas todo. Tú lo alabas y tú en Él tienes todas las cosas.
Oremos. We ask that Padre you would celestial, te pedimos open que the eyes of en our este heart momento to abras los understand, ojos de nuestro to see, corazón para que podamos to entender y ver, rejoice this morning. regozarnos, regocijarnos en este día. Lord, I pray that you would deliver Señor, us oramos porque from tú, Señor, anything nos that would libres de obscure cualquier our cosa vision, que nos anything obstruya that nuestra would visión, cualquier distract our cosa que nos focus. distraiga nuestro I enfoque ask el día that de you hoy. would deliver Te us pedimos from que tú nos anything libres de that todo, would be Señor, an cualquier cosa obstacle que or pueda a ser un hindrance obstáculo to our para faith nosotros in you. no entender o para un obstáculo a pray in the nuestra name fe. of Jesus that you Oramos en el would nombre de cause Jesús que faith tú to nos arise causarás in our más hearts fe, que and to llegue a be nuestro strengthened. corazón y que nos And Lord, hagas where that más faith fuerte, exists, en que I esta pray fe that existe, si esa the fe word of existe, que tú God la hagas would más fuerte cause y que la much palabra de Dios rejoicing and cause much praise más gozo y and más much sense of oración awe y más at the sentido de greatness que of toda our la God. grandeza de nuestro Dios. And Lord, I pray that we Y would Señor, be oramos gripped porque, Señor, tú with the nos remuevas, realization que tú of nos hagas ver, where we realizar, were and darnos where we were cuentas headed de and dónde what it is you have estábamos y dónde saved us estamos hoy from. y hacia dónde vamos. And Lord, may our hearts Señor, be que nuestros filled with corazones sean concern llenos for those who con preocupación por are yet aquellos removed que from aún no son conocidos, que aún no rejecting conocen you, tu palabra, por aquellos, Señor, que te cutting han themselves rechazado, off from que se han the source alejado of ellos life. mismos del Lord, recurso fill de our la hearts vida with que eres tú. compassion and Señor, love llena for sus them and corazones a ellos con concern. compasión And Lord, may y we con preocupación, Señor, que rise vengan up hacia ti, and Señor, say to you, "Here am y que I, vengan, Lord, Señor, send me, ante use ti y me." digan, Señor, aquí estoy, úsame, To Padre. make yourself known to the lost Háganse of this presentes world, ustedes who mismos apart ante from este you are mundo without hope. y que sepamos que I ante ask for the la parte anointing de of your ti, Señor, Spirit no somos nadie. upon your Te word, pido, Señor, en nombre upon de me, tu Jesucristo, que tú, Señor, upon our ears and our pongas hearts. en nuestro corazón, Lord, accomplish among us this que nos morning haga, your Señor, purpose and your entender desire, por esta mañana and cuál es tu deliver us from propósito, the Señor, de enemy who would, like a bird, este snatch estudio, the Señor. truth away, but cause Que el it to enemigo, Señor, no nos penetrate deeply into aparte, our Señor, de hearts. entender qué es lo que tú nos And quieres it's in the enseñar el name día of de hoy. Jesus I ask this. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Amen. Amén. So Luke chapter 22. Veamos Lucas 22. Just a quick look at verse 54. Vamos rápido a ver el versículo It's been a 54. few weeks since we've 22, been at this 54. passage, but let's get back at it. Hemos visto esto anteriormente, pero Having vamos a verlo arrested nuevamente. Jesus, Dice they aquí, led aquellos him and arrestaron a brought him Jesús into the y high lo llevaron a la priest's casa house. del Remember, sumo they were sacerdote. in the Garden of Gethsemane praying. ¿Se acuerdan This is the night before Jesus' cuando crucifixion. Jesús estaba orando en And Getsemaní? Peter followed Y ahí him fue donde at a fue arrestado, distance. arrestado y lo We're llevaron not aquí. gonna read the rest there, but remember, Peter 3 times ¿Recuerdan denied cuando even Pedro knowing lo siguió Jesus. cuando fue arrestado Jesús y que lo And negó Jesus 3 was veces? led to the Entonces high priest's Jesús se lo home. llevó And he was then left fue with a arrestado y group lo of llevaron soldiers whose a la job it casa was to del guard him sacerdote, while the mientras rest waited estaban for, esperando por el resto the de los other religious sacerdotes a que llegaran y a who were to empezar el arrive juicio. so that they could have his Jesús trial lo dejaron con estos and, soldados. condemn Soldados Jesus to romanos. death was their goal, was their objective. They weren't seeking truth. La meta de They were estos seeking an sacerdotes outcome. era condenarlo a And while they muerte. waited, the Y soldiers mientras took it upon esperaban, themselves los to soldados abuse their prisoner. For we read in se verse tomaron la 63, libertad de "Now the abusar men del who held prisionero. Jesus mocked him, Ahora podemos ver and having 22:63. blindfolded him, they struck him on Los the hombres que face custodiaban a Jesús and asked se him, burlaban de saying, él y lo golpeaban. "Prophesy, who's También the lo one who vendaron struck los ojos, lo golpearon el And rostro y many le other decían, things they profetiza, blasphemously ¿quién es spoke el que te against him." golpeó? Y lo insultaban y le Keep in decían mind muchas otras what cosas. Colossians 1 said Mantengan en about mente lo que who this decía man Jesus Colosenses, was quién era and este is. Jesús y quién es Jesús. The chief priests, the scribes, and the Los Pharisees sacerdotes y los had escribas y all los fariseos, personal biases todos against tenían Jesus. They had a history with Jesus. algo personal en contra de Jesús. Ya tenían unos encuentros anteriores y tenían mucho coraje hacia él. Uno de los ejemplos es cuando Jesús fue al templo y tiró todas las, estaban haciendo negocios en el templo del Señor. Jesús llegó con toda la ira y les dijo que esto no estaba bien hecho. Y bueno, para esos sacerdotes era un ingreso financiero, pero al mismo tiempo se les puso en vergüenza porque Jesús los hizo ver que no estaban siguiendo las prácticas bíblicas.
Así que ellos querían su venganza con Jesús. Todo, y no solamente en este momento, sino durante sus 3 años de Jesucristo, Él los confrontó diciéndoles que eran unos hipócritas y que les hacía ver sus pecados. Y ellos, desde ese entonces, ya estaban planeando su muerte. Pero los soldados, estos soldados romanos que lo habían arrestado y lo tenían, que su único trabajo era cuidarlo, asegurarse de que no escapara. Ellos no tenían ninguna razón para abusar o para que no les cayera bien Jesús. No hay nada, no tenían nada. Ellos eran soldados romanos, no eran judíos. Entonces, ¿por qué reaccionaron ante Jesús así? ¿Por qué hacia Jesús había odio? Ahora vamos a asociar estos soldados con lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay muchas personas, grupos, individuos que no conocen a Jesús, no tienen ninguna asociación y sin embargo los odian hablar de Jesús, odian de su libro, la Biblia, odian su mensaje y odian a sus seguidores, pero no conocen nada de Jesús. ¿Por qué este odio? La Biblia nos dice que este problema, este odio, este problema, no es natural, no es lógico. Nada de esto que vemos hoy en día hacia Jesucristo, hacia la iglesia, hacia los cristianos, no hay lógica. ¿Por qué es que hay odio hacia los cristianos? No es algo natural. Así como tampoco fue natural para estos soldados romanos que ni siquiera lo conocían bien directamente, que tuvieran tanto odio hacia él. Es una reacción humana que no tienen a Jesucristo. Es una reacción humana de odio hacia el Creador. Es una rebelión que tienen hacia su Creador. Así que empiezan a burlarse de Jesús. ¿Por qué? Todo lo que ellos sabían es que Él era un predicador que viajaba y que hacía milagros y que venía de Galilea, que algunos hombres creían que era el hombre de un profeta de Dios. Pero ¿por qué? Simplemente es espiritual. Es algo espiritual. Ellos sentían el Espíritu de Jesús y querían ir en contra de Él. Tal vez estos romanos era la primera vez que veían a Jesús o escuchaban de Él, porque ya había Él predicado una vez en el templo y como era la Pascua había mucha gente, entonces los soldados por lo general estaban ahí para asegurarse de que todo estaba en orden. Tal vez ahí es donde los supieron de Jesucristo. Pero todo el mundo que encuentra a Jesucristo y su ministerio tiene una responsabilidad de hacer una decisión. ¿Cómo es que una decisión se va a tomar? ¿Cómo vamos a responder a Él? Ya sea que tú lo aceptas o tú lo rechazas. Los soldados demostraron cómo cualquier humano respondería a Jesús si se le dejara en su propia voluntad, de acuerdo a su naturaleza, contestar a la palabra de Dios. Esto es como nosotros contestaríamos si nos llegaran a hablar de Jesucristo, si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Apartados de Él, somos nacidos pecadores, entonces estamos confrontando a Jesús. No hay una intervención en nosotros si no tuviéramos a Jesucristo, no hay una intervención espiritual, no hay espíritu. Por nuestra propia naturaleza humana, como fueron con los soldados romanos, nosotros hubiésemos respondido con odio, con rebeldía en nuestro corazón, no tuviéramos un corazón suave que Dios nos ha hecho hoy en día, tuviéramos nuestros ojos vendados y hubiéramos respondido igual que estos soldados. Entonces estos soldados empezaron a burlarse de Jesucristo y a ridiculizarlo porque Jesús no les había hecho nada a ellos. Pero así es como nosotros también alguna vez hubiésemos respondido a Él. Gracias a Dios
porque Él nos ha suavizado nuestro corazón. Gracias a Dios que Él ha removido nuestros corazones y nos ha abierto los ojos. Pero estos soldados empezaron a burlarse de Él, a ridiculizarlo. ¿Por qué? Una vez más, ¿qué les ha hecho Jesús? Es espiritual. Es una reacción tomando lugar aquí. Y una vez que estos soldados se dieron cuenta que pudieran burlarse de Él, entonces empezaron a golpearlo. Lo golpeaban, le daban cachetadas. Pero esto no era suficiente para estos soldados, así que aún más le hicieron. Le cubrieron los ojos, lo vendaron, para que entonces él no supiera quién lo iba a golpear, quién era el siguiente. Él no podía ni siquiera defenderse, ni saber, ni prepararse. Cada segundo que pasaba, él estaba con ansiedad, preguntándose de dónde va a venir el siguiente golpe, y de quién, y quién va a hacerlo, y dónde me van a golpear. Y entonces, porque entonces él era bien reconocido como un profeta y ellos lo sabían, entonces ellos le empezaron a decir, profetiza. ¿Quién entonces fue el que te golpeó? Irónicamente, ¿no? Todo lo que ellos estaban haciendo sin que ellos se dieran cuenta es que estaban cumpliendo la profecía de sus propias palabras de Jesús, como podemos ver en Lucas 18:23. Él mismo decía, y él será entregado a los gentiles y será burlado e insultado y escupido. Pero dice, y será muerto, lo matarán, pero él resucitará el tercer día. En mi versículo 65 podemos ver de esta versión que tengo yo, y decía, y ellos le dijeron muchas otras palabras malas, malvadas, y lo insultaban demasiado. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él hacía milagros, sacaba demonios de las personas que estaban endemoniadas. Él entregó la palabra, su bondad y su amor y su ministerio hacia la gente fue rechazado, siendo pagado con un extremo odio, maldad y brutalidad. Este es el pecado natural del humano siendo expresado en contra de nuestro Creador. Porque nosotros hemos nacido todos pecadores, porque nosotros nacemos en la posición de Satanás, somos nacidos enemigos de Dios. Por default, nosotros como una humanidad es rechazar a Jesucristo, rechazar la palabra de Dios, rechazar todo lo que le pertenece a Dios. Rechazando todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque somos nacidos enemigos de Dios. Somos nacidos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Vamos a ver Romanos 3:10. Veamos Romanos capítulo 3, del 10 al 18. Vemos aquí una descripción y de quiénes somos nosotros por naturaleza. Y lo que no somos. Veamos Romanos 10:3. Como está escrito en la Biblia, esto es una cuotación de otros lugares en la Biblia. No hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, nadie, no hay quien busque a Dios, no hay nadie por naturaleza que sea justo, no hay nadie que pueda entender cosas espirituales. Nadie entendería cosas espirituales ni tampoco entenderían la Biblia por su naturaleza humana. No hay nadie, no hay quien busque a Dios, no por tu naturaleza humana. Y si lo buscas ahorita es porque Dios te está moviendo, porque Dios lo está iniciando y te está llamando. En el versículo 12, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
There is no value, there is no worth, there is no some worth. You put them all together, there is no worth, there is no value in No hay mankind nada, no hay un apart from valor, God. no hay una palabra, no There hay is nada none who aparte does de Dios. good, No hay nadie not que hace one. lo bueno. By your No hay nature, ni apart siquiera from God, uno none. por naturaleza aparte de estar con Now, the Dios. following No, verses no somos describe, nada. carrying on here in Romans 3, describe how we would all act if Ahora vamos en el versículo 13, ahí describe cómo es que nosotros seríamos. ¿Se dan cuenta que Dios trae gracia aún a los que no son creyentes? No solamente son cristianos los que tienen la conciencia. La conciencia es Dios, Dios hablando, Dios interviniendo sobre toda la maldad que hay en nosotros. Pero sigamos en los versículos 13 hasta el 18 de Romanos 3. Describe aquí cómo seríamos nosotros si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Dice aquí, su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes. Esto está describiendo cómo los soldados estaban tratando a Jesús y describe la manera como seríamos nosotros apartados de Dios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Apartados de Jesús, esto describe tu vida y la mía. Aparte, alejados de Dios, describe la manera en cómo nosotros viviríamos y actuaríamos. Y cómo es que está pasando con los soldados. Es exactamente cómo nosotros confrontaríamos a la palabra de Dios apartados, si fuésemos apartados de Él. Ahora, si el mismo Espíritu de Cristo vive en nosotros como seguidores de Jesucristo, debemos nosotros esperar muy seguido una experiencia que Él vivió, de un rechazo, como el mundo nos rechaza, como a Jesús también lo rechazaron. Veamos Juan 15, 18, 21. Veamos Juan, capítulo 15, 18 al 21. Vamos a ver este capítulo para ver que no solamente es Jesús que fue tratado de esta manera, pero cualquiera que tenga el Espíritu en él, cualquiera que tenga amor de Jesucristo. Veamos Juan 15. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Acuérdense. Ahí le está diciendo a sus discípulos, acuérdense, si ellos me aborrecen a ustedes, a mí ya me habían aborrecido antes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también aborrecerán la de ustedes. ¿Por qué te están tratando así? ¿Por qué lo están haciendo? Porque aquí lo dice Jesús. Porque no saben quién me ha enviado. Así que toda la persecución de la iglesia es por toda esta persecución espiritual entre la familia de Dios y los enemigos de Dios. Toda la burla y el ridículo hacia los cristianos es una naturaleza espiritual. Y toda la reacción en contra de Cristo, en contra del Hijo de Dios, es quien ahora vive en nosotros. Veamos Mateo 5, 10, 12. Veamos Mateo 5, 10, 12. Es un sermón en la montaña. Veamos en el versículo 10. Jesús dice, bienaventurado, feliz, gozoso,
los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mucha gente ha sido perseguida. Cuando eres perseguido por justicia, eres bendecido. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase del mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Así que Jesús prepara a su iglesia, la está preparando. A mí me trataron de esta forma, a ustedes también los van a tratar de esta forma. A menos que seas muy bueno en ocultar la luz, que la gente no vea, no sienta que estás con Jesús, que te envuelves muy bien ante la sociedad, que no haces ver esa luz de que Dios vive en ti. Pero Jesús dice, ellos me niegas a mí, yo te negaré a ti. ¿Recuerdan cuando él estaba orando en el jardín de Getsemaní antes de que los soldados lo arrestaran? Jesús acordó, ¿recuerdan la oración que él dijo? Él estaba sudando como gotas de sangre y Jesús aceptó de tomar sobre él el pecado del mundo y enfrentar la ira del mundo para tomar todo nuestro pecado. Él acordó de tomar nuestro pecado, nuestro lugar. Y por ese momento, cuando Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía, en ese momento, a partir de ese momento, Jesús empezó a tomar nuestro lugar y empezó a sentir la penalidad y el sufrimiento que hubiese sido en contra de nosotros. Así que entonces, a partir de este momento, Dios retira la mano protectora de Jesús, permitiendo que Jesús empiece a sufrir todas las consecuencias de nuestro pecado, que es la separación de Dios, separación de la protección, de su bondad. Y empezó a experimentar el retiro de la gracia de Dios, de su protección y cuidado hacia Él, hacia Jesucristo. Así que Jesús no está más protegido por el Padre, pero es dado sobre y ser expuesto a la completa rabia y el completo dominio diabólico, que empieza a experimentar la ira de Dios en la ausencia de Él. Cuando nosotros somos perseguidos, nosotros tenemos la presencia de Dios y Dios nos capacita para que podamos ver esta persecución. Pero eso ha sido removido en Jesús. Así que Jesús está enfrentando la ira de Dios, que es la separación de Dios, separación de Él y de su protección. Cuando nosotros vamos por persecución, nosotros no experimentamos la muerte de Dios, de Jesús, porque nosotros tenemos a Dios que nos sustenta y está con nosotros. Pero aquí Jesús, por la primera vez siempre, empieza a experimentar la ausencia de Dios, la gracia de Él, y va a empezar a culminar en la cruz con Él gritando, mi Dios, ¿por qué me has olvidado? Es la restringida gracia de Dios que mantiene a toda la maldad bajo control. Es la gracia de Dios que trabaja manteniéndolos a un cierto grado de decencia. Pero Dios retira todo el control. Toda la protección de Dios se retira y se deja ir. Remueve todo lo que es la protección de Dios hacia todos aquellos que no creen en Él.
Eso es lo que describe como la ira de Dios. Es experimentar una vida sin Dios, sin su protección, sin ninguna intervención de Dios. Esto es lo que pasa en una escala masiva, que es llamado infierno, cuando hay una completa ausencia de Dios, una completa ausencia de su perseverancia y de la mano de Dios y de su protección de Dios. Es una última ausencia de Dios. Y como ya viene la segunda venida de Dios, la Biblia profetiza que Dios va a incrementar más su retiro de su gracia sobre aquellos que no creen en Él. Y va a incrementar la persecución en todos aquellos que creen en Dios. Veamos en la segunda de Timoteo, si son familiarizados con ella. Veamos segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1. Dice, pero sepan esto, que en los últimos días grandes días vendrán, tiempos peligrosos. Esto va a incrementar cada día más. Ahora veamos en el versículo 12, se brinca al capítulo 12, y todos aquellos que desean perseverar en la presencia de Dios, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En los últimos días vendrán días peligrosos, pero en el versículo 13, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Esto va a incrementar, así como Dios retira su gracia, la maldad incrementará. Pero tú, verso 14, tú, Timoteo, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. El mundo se va a hacer peor, 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 cada día más, pero tú, iglesia, vas a ser diferente. Perseverarás. En un cierto momento, Dios va a desatar su ira sobre aquellos malvados, y todos los seguidores de Jesucristo serán removidos de la tierra en el rapto, y todo lo espiritual desaparecerá, y toda la luz espiritual se irá, y todo el poder de la oración y todo testigo cristiano será removido de la tierra. Vayamos nuevamente al versículo 22. Vamos a ver Lucas 22. Esto es muy importante porque estos soldados romanos estaban tratando hacia Jesús. Lucas 22, 66. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Responde. Este juicio, ¿verdad?, está lleno de personas que le están preguntando, ¿quién eres? Aquí le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿El Cristo? 2, le preguntaron, ¿el Hijo del Hombre? 3, ¿el Hijo de Dios? Veamos cada uno de ellos. Aquí le están preguntando, ¿eres el Cristo? Dinos. El título de Cristo es un concepto griego que quiere decir Mesías, el Mesías. Cristo en griego es Mesías. Así que le decían, ¿eres tú el Cristo? Si eres, responde, confiésalo, admítelo. Aquí sabemos que Jesús era el Mesías prometido, el Mesías, el Cristo, el Rey que fue enviado por Dios para reinar el mundo. Veamos en Lucas 1, 31, 32, que le estaba hablando a María y le dice, tú tendrás un hijo
y Él He will nacerá be de ti. great, and he will be Y Él called será the Son llamado of the Highest, Jesucristo, y Él será and the grande, Lord God y Él será will llamado give el him Hijo the del throne Altísimo, of his father David. He will be the Messiah. y Él será el Mesías. And when Jesus was born, Y the cuando shepherds Jesús in the había fields nacido, heard the angel of the Lord los say to pastores them, que estaban in ahí Luke chapter cerca 2, verse 11, vinieron "For y le there is adoraron. born to you this day in the city of David a Veamos en Savior Lucas who 2:11. is Christ Hoy en la ciudad de the David les Lord." ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. When Jesus asked Peter Así if he que knew cuando who he was, Jesús le Peter preguntó a replied, Pedro, ¿quién "You are the sabía él Christ, que era? the Son Pedro of le the dijo, living God." And tú Jesus eres el answered and Cristo, said el to Hijo him, del "Blessed are you, Dios Simon viviente. Bar-Jonah, for flesh and blood Jesús le has not contestó, revealed this to you, seas but my bendito eres, Father porque who is in heaven Simón, hijo de Jonás. revealed to you who I am." Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. En los tiempos de Jesús, el título de Cristo era usado muy comúnmente entre la población judía, y simplemente se referían, cuando decían Cristo, a un descendente de David, quien él traería el poder de Dios y que sacaría a los romanos y restauraría a Israel a la independencia. Entonces, este título se le podía dar a una persona Vamos a ver versículo 67. Otra vez más aquí los fariseos, los sacerdotes le decían, si tú eres el Cristo, dinos, pero si te digo, no me creerás. Y si te pregunto, no me contestarán y no me dejarán ir. Jesús sabía que todo esto era inútil contestarles, no había forma de razonar con ellos. Ellos solamente querían, simplemente ya lo habían rechazado en el pasado, así que en este momento no lo iban a aceptar. Aún habiendo hecho Jesús tantos milagros y teniendo el Espíritu Santo y señales milagrosas, aún así no le creyeron. ¿Y cómo, por qué ahora en este momento le iban a creer si él contestaba? El que nosotros no escuchemos la palabra de Dios es algo. Cuando no escuchamos la palabra de Dios y no tenemos esperanza, y dice, no crees, así es como dice Jesús a ellos, no crees en mí. No simplemente les está hablando a sus corazones, no simplemente les está hablando a su actitud, sino que también les está confirmando que es imposible para ellos de creer a partir de este momento. Mucho antes de este juicio, estos sacerdotes ya lo habían rechazado. Todos, como había dicho, todos sus milagros que él hizo, todas las profecías que él hacía, sus palabras, todo ya lo habían rechazado. Y ahí Jesucristo ya les había advertido a estos sacerdotes que todo lo que estaban haciendo no estaba bien y que estaban cometiendo un pecado y que no se les iba a perdonar. Ya desde ahí Jesucristo los había confrontado. Y podemos ver en Mateo 12, 31, 32, por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. Imagínense, les está hablando todo lo que tú puedes hacer en la vida, en tu tiempo, de tu vida. Hay cosas que te pueden perdonar y hay cosas que no. Blasfemar el Espíritu Santo es más meramente que un acto externo. Y es algo que estás hablando en contra de Dios. Así que los soldados no solamente blasfemaron, no simplemente se burlaron de Jesús. Ellos lo golpearon, dañaron al hombre, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre.
pero no cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado muy dentro, es una condición de pecado muy dentro del corazón. Es haber recibido y haber entendido la verdad de Dios. Es haber experimentado y ser testigo de una experiencia del trabajo del Espíritu Santo que ha hecho y reconocer que es el poder de Dios y experimentar su poder. Cuando nosotros sabemos, reconocemos que Él es quien está en nuestros corazones y lo aceptamos como nuestro Cristo Jesús. Es no simplemente de negar la verdad, pero es una contradicción sobre la verdad que va en contradicción a la convicción de la mente y que va contra la conciencia. Blasfemia del Espíritu Santo no es una señal de ignorancia. Estos cargos son hechos por las religiones, los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús, que sus acusaciones no eran bien intencionadas y que no eran errores de mí. Estos hombres estaban rechazando una verdad innegable. Nicodemo le decía a Jesucristo, nosotros sabemos que vienes de Dios. Pero estos sacerdotes no tenían ningún deseo de arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué? No había ningún dolor, no había ningún arrepentimiento. Ellos no estaban buscando por perdón. Mucha gente viene a mí preocupada diciendo, tal vez he pecado, tal vez he blasfemado contra el Espíritu Santo. Si tú te arrepientes y buscas por que te perdones, que seas perdonado, no has cometido un pecado imperdonable. Cuando has cometido un pecado imperdonable, es imposible buscar perdón. Si te arrepientes de tu corazón, es una evidencia clara que no hay un pecado en tu corazón. Veamos versículo 69, Lucas 22, 69. Jesús responde, denos, ¿eres tú el Hijo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? No me hubieras creído, no me creerías si te dijera. Y concluye en verso 69, pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Jesús era y es el Mesías, el Cristo, pero era mucho más grande y era mucho más de lo que ellos podían entender. El Hijo del Hombre será sentado a la derecha de Dios. Él se está identificando él mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el título que se le daba a Jesús. Él lo usaba más seguido para describirse a él mismo como el Hijo del Hombre. Y en este título viene directamente de Daniel 7, del 13 al 14. Veamos Daniel 7, capítulo 7, en el Viejo Testamento, versículos 13 y 14. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Keep going, sigan yendo, vayan a Daniel. Y tenemos otros profetas más pequeños después de Daniel. Si no saben los nombres, vamos a Daniel. Daniel 7, 13 al 14. Veamos el versículo 13 y 14. El 13. Mientras tenía yo, él se llamaba más de 87 veces el Hijo del Hombre. Pero veamos aquí nuevamente. Mientras tenía yo esta visión durante la noche. Vamos a ver Daniel 7, 13, 14. Daniel estaba viendo una visión. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrano en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido.
Dije Jesús, ese soy yo. And these guys knew Y estos exactly what he was saying. Y estos profetas sabían exactamente lo que decían, sabían quién era el Hijo del Hombre. Daniel vio esta visión profética de la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, y lo escribió. Aquí y Jesús más de 80 veces se dice él mismo, se hace llamar el Hijo del Hombre. No solo el Mesías, que tú lo puedas entender, no solo el Rey que va a sacar a los romanos de su tierra, pero era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todos los dominios, todo el poder es dado a mí. Y mi reino nunca será destruido. Los líderes religiosos lo estaban juzgando y le decían, y le respondieron, y todos le decían, y de ahí ellos se agarraron para juzgarlo y eso era lo que ellos estaban esperando. Oh, entonces eres tú el Hijo de Dios. Y así que le dijo, tú lo has dicho, yo soy. No tenemos tiempo para meternos más en esto. El tiempo ya se nos pasó, pero no solamente era su propia reclamación de que él era el Hijo de Dios, sino que también el ángel dijo que él iba a ser el Hijo del Hombre. En más de una ocasión, él decía que él era el Hijo del Hombre y que se declaraba, era claro que él era el Hijo de Dios. Cuando Jesús se bautizó, cuando Juan el Bautista lo bautizó y que vino la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma y que una voz se escuchó, tú eres mi Hijo amado, en ti yo estoy complacido. Y pasó otra vez. Veamos en esta, tal vez esta fue una mayor de su proclamación cuando él dijo que era el Hijo del Hombre. Veamos en Mateo 26:63 que dice él, en Mateo se describe la misma situación que Jesús estaba pasando en el juicio, pero se ve de otra manera, con más detalle. Aquí dice en Mateo 26:63, pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso. Salió de su propia boca. Y está bien dicho. Y si seguimos el siguiente versículo, dice que lo llevaron a Pilato, a los romanos, a Pilato. God who had become man was laying down his life to take our place and to pay our penalty. Así que podemos ver que Jesucristo se entregó aquí para pagar por nuestros pecados. Él sufrió nuestros pecados, Él sufrió la penalidad de muerte por nosotros para que nosotros fuéramos ser libres de nuestra naturaleza, libres de pertenecer a Satanás y en lugar de eso, deben llegar a ser hijos de Dios. Es porque Jesús dio su vida por nosotros que nosotros podemos ser libres. Y muchas veces nosotros como cristianos hay muchas ocasiones en que nosotros mismos como cristianos no somos los testigos, no nos ponemos en un lugar a salvo para ser testigos. Hay muchas escrituras y en la historia de la iglesia donde ha habido muchos testigos y creyentes que creyeron en el Evangelio y que creyeron, sus corazones creyeron que Él era el Hijo del Hombre. Y decidieron seguir su evangelio. La blasfemia era la muerte. Y para ellos los sacerdotes, Jesús estaba blasfemando porque no había un hombre en la tierra que pudiera reclamar que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre. Pero Jesús lo estaba haciendo. Y para ellos, los judíos, era una blasfemia.
pero no lo creían. What a tragic final mistake that these people made. Pero qué terrible error estos religiosos hicieron, porque Jesús estaba diciendo la verdad, pero estos hombres lo que estaban haciendo, estaban haciendo su propia tumba, porque ellos no creían, lo ignoraban la verdad. Ellos decían, si Él realmente está reclamando ser quien es, entonces lo va a probar al resucitar de los muertos al tercer día en su crucifixión, como Él así hubiese dicho. Así que los soldados y religiosos líderes solo lo veían de frente a frente y decidieron por Él qué es lo que harían con Él. Al responder a su identidad, que Él decía Jesucristo ser el Hijo del Hombre, los hombres, los religiosos y los romanos tomaron su decisión, lo rechazaron y tomaron una decisión. Tú también ahora estás presentado con la verdad y la identidad de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el supremo reino del universo y el Hijo de Dios. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Y cómo vas a responder a esta revelación? Y tu eterno destino va a ser determinado para la opción que tú tomes. Así que decide sabiamente. Padre, oremos. Oramos y te llamo. Pedimos tu misericordia y pedimos por tu Espíritu que nos remueva, Señor, estas semillas de fe. Te alabo, Señor, y te doy gracias por aquellos que sí creen en tu palabra y enfrentan todo lo que venga. Y, Señor, oro por todos aquellos que aún están por hacer una decisión acerca de qué hacer acerca de Jesús. ¿Qué decisión tomar? Señor, oro por fe. Oro por deseo de que lleguen a los corazones. Oro porque los ojos sean abiertos para que vean qué hay más aparte de ti, Señor. Qué es lo que hay y qué hay un destino aparte de ti. Alejados de ti, ¿cuál será el destino? Pero, Señor, que también se pueda comprender quién tú eres, quién nos está invitando a venir. Señor Jesucristo, te doy gracias que tú amaste al mundo, de tal manera amaste al mundo que has dado tu propio Hijo Jesucristo, que quien sea que crea en Él no morirá, mas tendrá vida eterna. Gracias por todo eso que has hecho, por tu Evangelio. Y, Señor, oramos por la salvación de las almas que hacen la decisión, que reciben por fe y reciben como su Salvador a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios. Y, Señor, oro porque todos de aquí en adelante iremos a proclamar las buenas nuevas, que tú vienes nuevamente, otra vez pronto, que tú vienes a salvar a aquellos que te pertenecen. La salvación viene a través de la fe. Y oramos, Señor, que de aquí en adelante vamos a ser embajadores del ministerio, embajadores de las buenas nuevas, que vamos a proclamar que hay una forma de reconciliarse con Dios, que es por medio de Jesucristo, y que vayamos por el poder del Espíritu Santo. Envía a tu iglesia y oramos porque seamos soldados. Oramos por la salvación de esas almas. Oramos por un Espíritu, Señor, más que nos inspire más a salir hacia adelante, Señor, a entregar tu palabra. Líbranos de temor, líbranos de dudas, líbranos de persecución, de la oposición del mundo, como esto va a incrementar, Señor, y que tú también incrementes nuestra fe, Señor, más y más. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.